En muchas ocasiones, el desconocimiento de las cosas puede provocar que cometamos una serie de errores, las cuales pueden afectarnos y ponernos en peligro. Tal es el caso de mi historia, donde mi imprudencia y mi desconocimiento me llevaron a destapar una bolsa negra que contenía en su interior infinidad de cosas de brujería, causando un daño a mi persona hasta el punto de casi provocar mi muerte. Era aproximadamente el año del 2001. En ese tiempo, contaba con una linda esposa y un niño de apenas 1 año de edad. Me encontraba viviendo en una colonia de la Ciudad de México, que tiene por nombre San Felipe de Jesús. Para llegar a mi domicilio, tenía que cruzar por un pequeño puente que atravesaba un canal de aguas negras. En aquellos días, durante las mañanas, partía en una bicicleta en dirección a mi trabajo, donde me desempeñaba en un local que se dedicaba a arreglar y vender joyería de oro y plata. No era un empleo muy remunerado, pero más sin embargo, me permitía tener una vida estable y brindarle lo necesario a mi familia. Recuerdo que cada que llegaba el mes de diciembre, el negocio tenía gran cantidad de ventas, por lo que en ese año no fue la excepción. Por tal motivo, mi jefe me dio un dinero extra por las ganancias generadas, el cual sin duda lo ocuparía para comprarle ropa a mi esposa y mi bebé, así como algunas cosas faltantes. Ese día por la noche llegué con alegría a casa. Le informé a mi esposa de lo excelente que había sido el día, y gracias a ello, se me había dado un dinero adicional. Le comenté que el siguiente día iríamos a comprar un poco de ropa. Al llegar la mañana, nos levantamos a muy temprana hora, nos arreglamos lo más rápido posible y salimos rumbo al centro de la ciudad para comprar lo necesario. Recuerdo que estaba siendo un día bastante agradable, lleno de risas y alegría. Hace mucho que no me sentía de esa forma, pero aquella dicha pronto se vería interrumpida por una indiscreción mía. Mientras caminaba con mi esposa y mi niño, cruzamos justo frente a una iglesia. Ella se detuvo un momento para poder persignarse. Yo simplemente la miré, sin hacer ninguna seña o ademán. Al terminar, ella me preguntó si no haría yo lo mismo. Con una cara de inconformidad, le expliqué que no era necesario. Mientras tomaba entre mis manos el dije de la Santa Muerte que traía sobre mi cuello, le afirmé que para mí, ella era la única. La verdad es que cuando empecé a creer en la Santa Muerte, sentí que mi vida había tenido un cambio favorable. Hasta cierto punto, no me hacía falta nada. Recuerdo que mi esposa me miró enojada. Me respondió con una voz furiosa, diciendo que esperaba que esa decisión no me afectara, pues era la primera vez que me había negado a persignarme frente a una iglesia. Le afirmé nuevamente que para mí solamente era la Santa Muerte. Totalmente enojada, exigió que regresáramos a casa lo antes posible. Ella se encargaría después de comprar las cosas faltantes. Aquel día, que parecía tan agradable, terminó en un ambiente de inconformidad y enojo. Al llegar a casa, ella no me dirigió la palabra en lo que restó del día. Recuerdo que durante la noche me costó conciliar el sueño. De cierta forma, sentía un remordimiento por haber actuado de esa forma tan arrogante y sobre todo por no haberme persignado, sin saber que esto sería el comienzo de un gran terror para mí. Al llegar la mañana sonó el despertador. Me levanté de la cama para preparar las cosas que llevaría a mi trabajo. Tomé mi bicicleta y salí a la calle, la cual estaba aún inmersa en la oscuridad. Ese día fue sumamente estresante. Uno de nuestros clientes nos había ido a dejar varias cosas de joyería, las cuales necesitaban reparación, pero lo peor es que las quería de forma urgente, por lo que mi jefe me pidió quedarme unas horas después de mi hora de salida para terminar el pedido lo antes posible. Tanta fue la carga del trabajo que salí cerca de las 12 de la medianoche. Sumamente cansado, tomé mi bicicleta y fui directo a casa. El camino se encontraba sólido y en silencio. Algunas nubes cubrían la luz de la luna, haciendo que las calles tomaran una apariencia muy tétrica. No había ninguna persona cerca. Algunos automóviles pasaban esporádicamente, pero unos minutos después, cuando me encontraba a varios metros del puente para cruzar el canal, divisé a lo lejos un automóvil que estaba parado a mitad del puente. Aprecié con atención
como una mujer descendió del mismo, llevando consigo una bolsa de color negro. Posteriormente la dejó en el suelo, cerca de un arbusto, y subió a toda prisa a su vehículo para marcharse del sitio. Ante la imagen que acababa de ver, me acerqué a toda prisa para ver qué era lo que había dejado, pensando que fuera algún bebé que dejó a su suerte. Al llegar, bajé de mi bicicleta y lentamente me acerqué a la bolsa para poder abrirla y ver su interior, solo para llevarme una impresión. Había gran cantidad de tierra, un par de fotos, así como un muñeco de tela, y lo peor es que emanaba de ella un olor horripilante, por lo que solté de inmediato aquella bolsa. Subí rápidamente a mi bicicleta para partir del lugar. Sin duda, aquello había sido una brujería que alguien había dejado. En ese momento un escalofrío recorrió mi cuerpo, acompañado de un aire tan frío que erizó mi piel. Un miedo comenzó a invadirme, a tal punto que tuve que detenerme precipitadamente para tranquilizarme un poco. Jamás había sentido un temor tan grande. Después de haber tomado un poco de aire, avancé lo más rápido que pude para llegar a casa, pero sentía la sensación que alguien venía detrás mío, por lo que volteaba constantemente hacia atrás para verificar si la sensación era cierta, pero solo veía una calle sola y abandonada. Cuando por fin llegué a casa, con las manos aún temblorosas por lo acontecido, dejé mis cosas sobre la mesa y me fui directamente al cuarto para dormir, pero me fue totalmente imposible. El miedo seguía dentro de mí. Con el pasar de los días, empecé a presentar extraños síntomas en mi persona. Tenía dolor de cabeza todos los días. A pesar de dormir, la mayor parte del tiempo me sentía cansado, y por si fuera poco, no tenía apetito de nada, no quería comer, y si lo llegaba a hacer, a veces regresaba la comida. Ante esto, mi esposa se percató de mi estado de salud, por lo que me propuso ir con un médico lo antes posible, pero yo me negué. Le comenté que quizá me hacían falta vitaminas, por lo que tomaría un frasco que tenía guardado. No quería preocuparle en lo absoluto, pero estos síntomas solo eran la antesala de lo aterrador que estaba por venir. Pocos días después llegó el 24 de diciembre, por lo que la familia de mi esposa tenía pensado reunirse en casa de mis suegros. Esa noche fue muy entretenida, pero era obvio que mi cara reflejaba un malestar que no me dejaba convivir adecuadamente, a tal grado que le dije a mi esposa que no me sentía nada bien, que iría a descansar un rato. Me dirigí a una habitación de la casa de mis suegros. Recuerdo que al entrar al cuarto, se encontraba justo en el pie de la cama una silla en la que estaba situada una imagen de la Virgen María, cargando en brazos a Cristo. Al mirar, sentí un poco de miedo. Sin darle demasiada importancia a mi temor, me recosté sobre la cama, mientras contemplaba la imagen. Al poco rato, llegó mi esposa. Al parecer la fiesta había terminado, y todos habían decidido ir a descansar. No pasó más allá de una hora, cuando entré en un sueño bastante profundo, a tal grado que comencé a tener una serie de pesadillas, cuando en ese momento empecé a sentir como si alguien se estuviera subiendo lentamente por la parte baja de la cama, comenzando a tocar mis piernas. Traté de abrir los ojos y no logré hacerlo. Intenté moverme, pero me fue totalmente imposible. Estaba entrando en una desesperación horrible, mientras este ser subía cada vez más hacia mí, a tal punto de sentirlo sobre mi pecho. Fue tanto su peso que me era complicado respirar. Intenté hablarle a mi esposa un par de veces, pero no salió ninguna palabra de mi interior. Quise gritar, mas me fue totalmente imposible. Pero en ese momento sucedió algo aún más perturbador. Sentí como unas manos frías comenzaron a tocar mi cuello, y acto seguido empezaron a ahorcarme. Ante esta situación comencé a moverme con todas mis fuerzas, por lo que pude recuperar mi movilidad. Grité desesperadamente y comencé a dar golpes al aire. Tanto fue el alboroto que mi esposa saltó de la cama con el niño en brazos. Me gritó un par de veces por mi nombre para que yo despertara, pero no podía reaccionar. Alguien o algo me estaba ahorcando. Justo en ese momento entraron mis suegros, totalmente alarmados por mis gritos. Encendieron la luz y fue en ese instante que pude reaccionar por completo. Y lo primero que vi al abrir los ojos fue la imagen de la Virgen María que estaba en la silla, haciendo que me asustara aún más. No lo dudé dos veces
y salí a toda prisa del cuarto. Me encontraba totalmente asustado. Mi cara estaba pálida por el miedo. No sabía qué había sucedido. Me senté sobre el sofá que estaba en la sala y encendí un cigarro. Mi mujer se acercó a mí para preguntarme qué fue lo que había pasado. Le comenté todo lo que había sentido. En ese momento, ella me pidió que alzara mi cabeza para revisar mi cuello, solo para llevarnos un susto mayor. Ante el asombro de todos, tenía un par de manos marcadas sobre mi piel. Sin duda, no había sido un simple sueño. Ya no quería permanecer ni un segundo más en aquella casa, pero el reloj marcaba las 3 de la madrugada. A esa hora no había ningún servicio de transporte, por lo que tuvimos que esperar que se dieran las 5 de la mañana para poder partir. Al llegar a casa, comenzó a darme una fuerte calentura por el susto que había tenido. Aquella situación me había dejado muy traumado, a tal grado que el simple hecho de quedarme solo en la habitación de la casa me daba un inmenso miedo. Durante la tarde traté de dormir un par de veces, debido a que me sentía en mal estado y con fuertes dolores de cabeza, pero me fue imposible. Cada que cerraba los ojos, sentía que algo se subía sobre mí, por lo que los abría de forma inmediata. Ese día por la noche llegó mi suegra. Le preguntó a mi esposa por mí, quería saber cómo me encontraba. Al entrar a la habitación, pudo ver mi cara pálida, así como un nerviosismo que me invadía. Me dijo que me arreglara, que iríamos con un señor que hacía limpias y curaba a la gente. Con mucho esfuerzo me levanté de la cama. Con la ayuda de mi esposa, me cambié de ropa y salimos de la casa en dirección con el brujo. Aquella casa era bastante humilde. Estaba elaborada en su mayoría con palos de madera bastante gruesos, así como el techo elaborado con láminas de metal. Él nos pasó a un pequeño cuarto donde hacía limpias. Me paró en medio y comenzó a frotar un huevo de gallina sobre todo mi cuerpo. Al terminar, lo vertió sobre un vaso de agua. Aquel tenía una forma desfigurada y gran cantidad de burbujas de aire. El brujo me preguntó si yo había pasado por algún cementerio o algo similar. Simplemente le respondí que no. Lo único extraño fue abrir una bolsa negra, la cual tenía en su interior infinidad de cosas de brujería. El brujo comentó que aquello era efectivamente un trabajo de brujería, el cual no iba hacia mí, pero al abrir la bolsa, el espíritu de un muerto se adherió a mi cuerpo, causándome todos los malestares. Después de haberme dicho esto, el brujo comenzó a juntar un par de hierbas, entre las cuales había ruda y pirul. Comenzó a frotarlas en mi cuerpo mientras hacía una oración. Al terminar, realizó un círculo de alcohol alrededor mío para posteriormente prenderle fuego. Aquel calor que emanaba era tan grande que sentía que me estaba quemando, a tal punto que cerré los ojos. Al finalizar, el brujo me dijo que se habían formado grandes remolinos de fuego, haciéndome saber que el mal había partido y alejado de mí. Por lo tanto, con el pasar de los días, estaría mejor. Comentó que en ocasiones no necesitamos de enemigos o envidias para tomar malas energías, pues hay una gran cantidad de personas que arrojan sus maldades a la calle, y nosotros al cruzar, podemos tomar esas malas energías, provocando algunos malestares. Pienso que todo esto fue por haber renegado de Dios delante de su iglesia. Posiblemente fue una forma de castigarme. ¿Qué tal, amigos? Hasta aquí termina la historia de la semana. Te invito a mandar tus historias al Facebook del canal, el cual está en la descripción del video. De igual forma, si tienes un problema de brujería, encontrarás el contacto de Diego, quien se dedica a este tipo de trabajos. Les relató Antonio. Esto fue Relatos Paranormales. Hasta pronto.